México jugó 2 partidos amistosos más previos al Mundial de 2026. Y más allá de los rivales, lo importante es ver quiénes se están quedando fuera de la oportunidad de ir al Mundial y quiénes se están ganando su puesto. Aquí analizamos cómo fueron los resultados de México y quiénes garantizaron su lugar para el Mundial 2026. Comenzamos. La selección mexicana de Javier Aguirre disputó sus 2 primeros partidos de 2026. Un enfrentamiento frente a Panamá y otro frente a Bolivia. 2 partidos que terminó ganando por 1-0. Pero como decía, más allá del resultado y el mal juego que tuvo la selección mexicana, fue una prueba para muchísimos futbolistas. La gran mayoría de ellos de la Liga MX y alguno de la MLS se están peleando su puesto para entrar en la convocatoria para el Mundial de 2026. Así que analizamos cuánto jugaron cada uno de los futbolistas y quién sí le está llenando el ojo a Javier Aguirre y quién lo está perdiendo. Primero quisiera hablar de los partidos de forma general antes de entrar en un análisis jugador por jugador para ver cuántos minutos disputaron y también cuál es la probabilidad que yo les veo para que entren a la convocatoria. Obviamente basándonos en cuántos minutos les da Javier Aguirre y quiénes no pelean un puesto con jugadores que están en el extranjero. Primero fue el partido frente a Panamá, la verdad bastante aburrido. Fue en el primero en el que México juega con línea de 5 en esta era de Javier Aguirre. Es importante que el equipo mexicano tenga nuevos recursos y pruebe nuevos sistemas, pero hacerlo a 4 partidos del Mundial, creo que es un poco extraño que empiece a probar nuevas soluciones, pero es un síntoma claro de que no está encontrando respuestas en el equipo mexicano. Jugaron bastantes futbolistas de las Chivas, esa fue una de las novedades. El gran nivel que está mostrando Chivas en Liga MX se ha traducido en que en esta convocatoria de México, por solamente poder contar con jugadores de Liga MX y uno que otro de la MLS, se hizo con una base de Chivas. Jugaron hasta 6 futbolistas del rebaño sagrado en ese partido frente a Panamá, el cual terminó por 1-0 con un autogol en los últimos minutos en una de las pocas buenas jugadas que pudo crear México. Y el segundo partido no fue mucho mejor que el primero. México le ganó a Bolivia 1-0 con un gol del futbolista Germán Berterame, un gol que estaba en fuera de lugar, pero terminó contando en el marcador porque recordemos que estos no son partidos de fecha FIFA. Son algunos que organiza la selección mexicana y la Federación Mexicana de Fútbol para que Javier Aguirre pueda ver más a sus futbolistas. Pero no es fecha FIFA y por eso solo vinieron jugadores de Liga MX y MLS y no hay VAR ni mucho menos grandes rivales como lo pueden ser los que vendrán más adelante para México. Por eso fue el partido en Bolivia frente a Bolivia y terminó ganando México con gol de Germán Berterame después de una jugada a balón parado en la que el portero de Panamá se equivoca. No fue una gran jugada de México y realmente la selección no tuvo grandes jugadas durante el partido. Se vio muy similar su juego al que tuvo la selección boliviana, que recordemos está peleando su puesto en el repechaje para ir al Mundial de 2026 y fue bastante similar a lo que vimos ante Panamá. Lo realmente importante es ver a qué jugadores se utilizó y cuáles realmente están borrados de la selección pese a estar dentro de la convocatoria. Ahora sí, vamos a hablar de cada uno de los futbolistas que formaron parte de esta convocatoria para los 2 partidos amistosos que disputó México y empezaremos hablando de los que no tuvieron ningún minuto, que creo que es una prueba evidente de que no cuentan para el proceso de Javier Aguirre pese a haber sido convocados, simplemente fue una especie de rellenar la convocatoria, su llamado a la selección mexicana y empezamos en portería ya que el Tala Rangel disputó los 2 partidos. Los 2 suplentes, tanto Luis Ángel Malagón como Carlos Acevedo, no disputaron ningún minuto. Y sobre todo para Acevedo creo que este fue un llamado muy complicado para él, ya que esto nos habla de que tal vez no entre dentro de la convocatoria final, pero ya sabemos que en la portería es un poco muy especial la situación de los convocados, se suele llamar a 3. Creo que Tala Rangel se ganó su puesto como titular para Javier Aguirre. El que haya disputado los 2 partidos completos y Luis Ángel Malagón no haya tenido minutos, creo que es una señal que está dando el técnico mexicano de que ya se decantó por el arquero de Chivas para que sea el titular en la selección mexicana. Todavía quedan 2 partidos amistosos de México previos al Mundial, que serán clave para esta decisión, pero creo que lo que pasó en esta convocatoria ya nos da muchísimos indicios de que el Tala Rangel podría ser el titular para Javier Aguirre.
Respecto a Luis Ángel Malagón, no está pasando un buen momento en América desde el torneo pasado y creo que su inseguridad en algunos últimos partidos con México lo ha terminado por perder el puesto como titular. Y lo que decía de Carlos Acevedo, es una posición en la que pues realmente el tercer portero va más para hacer grupo que realmente a pelear un lugar, y veremos cómo se desarrolla esta oportunidad. Algunos hablan de que incluso Memo Ochoa todavía podría ir, pero creo que al final se terminaría llevando a Acevedo porque es el que ha ido a más convocatorias y no creo que se suba Guillermo Ochoa de último momento a la selección mexicana. Respecto a la línea defensiva, todos tuvieron minutos. El que menos tuvo fue Israel Reyes, el defensa central o lateral derecho del América, que estaba siendo titular en el segundo partido frente a Bolivia, pero salió lesionado al minuto 33. Los reportes de algunos periodistas como Alejandro Orbañanos de Claro Sport señalan que sería un tema muscular y que no se perdería mucho tiempo. Entonces creo que los minutos no hablan mucho de la confianza que le podría tener o no Javier Aguirre. Es un futbolista muy plurifuncional y creo que se terminará metiendo en la convocatoria, ya sea contemplado como defensa central o incluso como suplente en la lateral derecha. El jugador que entró por él, Ramón Juárez del América, creo que sería de los que menos confianza tendrían de Javier Aguirre y podría perder su puesto cuando regresen otros futbolistas, como el caso de César Montes y Johan Vázquez a la convocatoria de la selección mexicana. Entonces creo que Ramón Juárez sería el que menos posibilidades tendría de ir al Mundial. No fue titular en ninguno de los dos partidos, y otros jugadores como Eduardo Águila del Atlético de San Luis o incluso Evardo López de Toluca tuvieron más minutos que él. Entonces creo que también, no siendo un titular indiscutible en América, creo que no será contemplado para el Mundial, y eso lo demostrarían sus pocos minutos dentro de este proceso pequeñito que tuvo la selección mexicana con Javier Aguirre. Respecto a la otra posición, la de lateral derecho, Richard Ledesma tuvo muy buenos minutos frente a Panamá. A mí en lo personal fue de lo que más me gustó de la selección mexicana, y por su parte Jorge Sánchez no estuvo tan bien frente a la selección de Bolivia. Ahorita el jugador está en una serie de rumores por una posible salida a Europa. Me parece que es el PAOK, equipo de Grecia, el que estaría interesado en él, o eso dicen los reportes de ESPN, que habrían presentado una primera oferta, pero esta fue rechazada por parte de Cruz Azul. Y hablando del partido, se equivocó en el partido frente a Bolivia, y Richard Ledesma tuvo un buen partido. Me extrañó que, por ejemplo, Javier Aguirre no tuviera la confianza de mantener a Richard Ledesma, que es un jugador que no había sido convocado hasta ahora, y verlo más minutos, ¿no?, en otro partido. El técnico mexicano terminó por darle la oportunidad a Jorge Sánchez, quien disputó 58 minutos en el partido frente a Bolivia y después salió de cambio. Pero creo que Richard Ledesma se gana seguir en esa rueda de futbolistas que podrían colarse a la convocatoria, y Jorge Sánchez está en vilo por su nivel y también una posible salida a Europa. En la lateral izquierda creo que la situación es algo diferente. Aquí México tiene a Jesús Gallardo en su titular y venía propiamente en esta convocatoria. Disputó minutos tanto en el primero como en el segundo partido. El primero fue en el que fue titular y en el segundo entró de cambio. Y Brian González, el lateral izquierdo o carrilero izquierdo de Chivas, fue la novedad en esta convocatoria. Es un jugador que a mí me gusta bastante, pero creo que en el partido contra Panamá no se le vio del todo bien. Veremos si logra mantenerse en ese círculo o radio de futbolistas que orbitan la selección mexicana, porque en este caso sí está Mateo Chávez como otra de las opciones, ¿no? El jugador que actualmente milita en Europa. Entonces creo que aquí sería un puesto entre Mateo Chávez y Brian González, ambos, bueno, un exjugador de las Chivas y un actual futbolista de Chivas, los que lucharían ese puesto. A mí lo de Mateo Chávez en la selección mexicana me ha gustado bastante. A mí en Chivas no me gustaba mucho, pero lo que está haciendo en selección mexicana, en las oportunidades que ha tenido, sí. Y creo que el titular sería Jesús Gallardo. Pero Brian González es un futbolista que lo está haciendo bien en el presente torneo y que tiene nivel para competir esa posición. Pasamos a hablar del centro del campo, donde hay un jugador que no tuvo ningún minuto y creo que eso habla de que no irá al Mundial. Se trata de Iker Fimbres, el mediocampista de Monterrey, que formaba parte de la selección sub-20 y recibe esta llamada de Javier Aguirre para verlo con los seleccionados mayores, y no tuvo ningún minuto en los dos partidos. Entonces creo que podemos borrarlo de las quinielas de los futbolistas que se pueden colar al Mundial. Y también está el caso de Gilberto Mora, que
por lesión no disputó ningún minuto. Él estará claramente en el Mundial si las lesiones se lo permiten. Y entró en la convocatoria Alexis Gutiérrez, el jugador del América, que es otro de los que menos minutos tuvo, pero participó en los dos partidos, tanto frente a Bolivia como frente a Panamá. Tuvo minutos entrando de cambio. La verdad a mí me llama mucho la atención porque en América no está teniendo un gran torneo, pero Javier Aguirre lo sigue contemplando para jugar algunos minutos con la selección mexicana. Otros futbolistas que no tuvieron tantos minutos es el caso de Denzel García, que es jugador de Juárez. Él es mediocampista, pero en la selección mexicana jugó de lateral derecho algunos minutos. La verdad creo que él sí estaría un poco fuera de una batalla por entrar a la selección mexicana y no tuvo tantos minutos, solamente jugó frente a el rival de Bolivia. Entonces creo que tampoco entraría mucho en esa discusión. Además de, como digo, él está jugando de mediocampista actualmente, no de lateral derecho, donde lo probó Javier Aguirre. Y el otro caso de los jugadores que no tuvieron tantos minutos, que sí me llama la atención, es Obed Vargas, el jugador de la MLS, del Seattle Sounders. Me parece que sí debería tener más minutos y no tuvo los que yo esperaría. Tuvo solamente 45 minutos, por lo que yo creo que sí peligra su estadía en la selección mexicana en esa lista final para el Mundial de 2026. Otros casos de futbolistas que no tuvieron tanta participación fueron el Piojo Alvarado y Diego Lainez. Uno jugó en el primer partido frente a Panamá, el caso del jugador de Chivas, y el jugador de Tigres jugó frente a Bolivia. No tuvieron muchos minutos, pero creo que la posición de extremos en la selección mexicana está un poco floja, entonces creo que no podemos descartar a ninguno de los dos. Incluso creo que el Piojo Alvarado podría ser titular en la selección mexicana de cara al Mundial de 2026, pero creo que los dos se mantienen en esa pelea y lucharán hasta el final por un puesto en la selección. Otros jugadores que tuvieron participación fue el caso de Brian Gutiérrez, que ya se decantó por jugar con México, aunque este es otra vez un amistoso internacional no de fecha FIFA, entonces no sé, tendría que revisar si todavía podría volver a jugar con Estados Unidos, pero bueno. Parece que buscará un lugar en este mundial. No tuvo tantos minutos, pero creo que lo hizo bien. Veremos cómo evoluciona su estado en Chivas y cómo sí podría colarse a la selección mexicana. Mismo caso que Kevin Castañeda, un futbolista que tuvo minutos tanto en el primero como en el segundo partido. Tuvo incluso más oportunidad que Brian Gutiérrez de jugar algunos minutos y que continúa en esa búsqueda, aunque creo que se quedará un poco corto, ya que el caso de Marcel Ruiz, Eric Lira y Carlos Rodríguez tuvieron muchísimos minutos, además de Luis Romo, que también da polivalencia para otras posiciones. Creo que esos serían los 4 nombres que salen más reforzados: Marcel Ruiz, Charly Rodríguez, Luis Romo y Eric Lira, por los minutos que le dio Javier Aguirre en este parón de la selección mexicana y también por la recurrencia que han tenido en otras convocatorias, además de, en el caso por ejemplo de Lira o Romo, la posibilidad que dan de jugar también como defensas centrales en línea de 5. Y por último, para hablar de la delantera, hay un caso que ya está prácticamente descartado. Otra vez, Ángel Sepúlveda se quedó sin disputar ningún minuto en estos partidos amistosos de la selección mexicana, por lo que creo que se cae un poco de esas quinielas para jugar el Mundial o entrar dentro de la convocatoria. Y el lugar de tercer delantero suplente que se están peleando en la selección mexicana está entre la Hormiga González y Germán Berterame, de los que fueron a esta convocatoria. Germán Berterame anotó un gol frente a Bolivia, el gol de la victoria. Y la Hormiga, a mí la verdad me gustó bastante, tuvo buenos minutos y creo que es el jugador que yo elegiría. Pero creo que a Javier Aguirre le está convenciendo más el jugador nacionalizado mexicano, el jugador argentino nacionalizado mexicano, que se estaría peleando un puesto por ser ese tercer delantero de la selección mexicana con Julián Quiñones, quien no estuvo en esta convocatoria, pero sigue anotando goles en la Liga de Arabia Saudita. Creo que entre ellos tres está esa posición de tercer delantero para acompañar tanto a Santi Jiménez como a Raúl Jiménez. Yo creo que la Hormiga González está haciendo muy buenos méritos para entrar en esa convocatoria, pero tal vez Javier Aguirre se decante o por Germán Berterame o por Julián Quiñones. Y bueno, seguiremos informándoles aquí en el canal de Fuera de Banda. Déjenme en sus comentarios ustedes cómo vieron estos dos partidos de México a la selección de Javier Aguirre. ¿Quiénes para ustedes se subieron al barco mundialista en esta oportunidad y quiénes están totalmente descartados?
Comentarles que a México todavía le quedan 3 partidos previos al Mundial de 2026. El primero es frente a Islandia en Querétaro, en el estadio de La Corregidora. Me parece que es un partido que todavía se disputará sin seleccionados ni de clubes europeos ni de otras confederaciones. Solamente lo harán jugadores de la Liga MX y de la Liga MLS. Después México jugará un partido frente a Portugal en la posible reapertura del Estadio Azteca y también un amistoso frente a Bélgica. Estos partidos, el de Portugal será en el mes de marzo, el 28 de marzo, y el de Bélgica sería el 31 de marzo. El partido frente a Islandia será este 25 de febrero. Y bueno, eso sería todo por este video. Les recuerdo, déjenme en sus comentarios su opinión sobre estos partidos y sobre todo, quién para ustedes se subió al barco mundialista en estos partidos amistosos de México y qué esperan de la selección mexicana en los próximos 3 partidos que tendrá este año. Y bueno, eso sería todo por este video. Muchas gracias por verlo.